Sintonía, nos acompaña ya en la cabina de Fides Marcelo Montenegro, el ministro de Economía. Ministro, bienvenido, buen día, ¿cómo ha estado? ¿Cómo estás, John? Un gran saludo para ti y toda la radioaudiencia de Fides AM, antes del mediodía, tu programa. Y bueno, para venir a explicar a la población que hay un malentendido en relación a un decreto supremo del 4783 que habla de los aportes de las empresas estatales a los bonos sociales. A ver, este decreto reza, más allá del número y cómo se llame, vamos al texto en concreto, que se dispone que las empresas públicas del nivel central del Estado y las empresas en las cuales el Estado tenga mayoría accionaria transfieran al Tesoro General de la Nación parte de sus utilidades netas o dividendos de cada gestión para financiar proyectos de inversión y o programas de interés social, exceptuando empresas que en el marco de las disposiciones legales vigentes realicen transferencias de recursos al FRV. Es decir, plata o empresas que tengan acción mayoritaria del Estado deben dar parte de sus ganancias al Tesoro General de la Nación. ¿Cuáles son estas empresas, ministro? ¿De qué clase son? Bueno, estas primero empresas? hay que aclarar, antes de dar el nombre o el listado de estas empresas, que son varias, hay que establecer que no es una transferencia inmediata, es previa evaluación, en el decreto está, previa evaluación de su plan de negocios, su rentabilidad, su solvencia financiera, sostenibilidad, indicadores financieros de la empresa. En función de ver esta salud previamente, ese análisis, se verá si hay la posibilidad o no de aportar. No es una transferencia inmediata. Bueno, ha tenido utilidad de un boliviano, pase ese boliviano directo. No es así. Ya, primero que no es todo, es parte. Es parte, pero previa evaluación inclusive. Claro, entonces el gobierno define cuánto le van a traspasar de esas ganancias. Claro, pero previa a esta evaluación financiera. No se establece directamente, de las utilidades pase el 50%, no dice eso el decreto. Dice previa evaluación. Cada empresa es un mundo distinto, tiene sus particularidades y en función de esto se evalúa si puede o no puede dar un aporte a los bonos sociales, priorizando obviamente el tema de la inversión pública, que es uno de los elementos claves del modelo económico social, pero también está la redistribución del ingreso, ¿no? Que es un elemento también muy importante en el modelo. O sea, las dos cosas se priorizan de forma ¿Podrían importante. haber, ministro, empresas que no den nada al Tesoro General de la Nación tras esa evaluación? Claro, podrían, si no están con un plan de negocios donde requieren hacer inversiones los próximos años, es posible que no den en esas gestiones. ¿Y esta plata que den al Tesoro General de la Nación será para bonos sociales? Bueno, las utilidades pueden ser destinadas a la reinversión, en términos de inversión pública, de aumentar o mantener la capacidad productiva de estas empresas, o aportar a los bonos sociales, que ya las hacen muchas. Incluso la imprenta estatal va a aportar al bono Juancito Pinto, lo ha dicho públicamente. Entonces, en función de estas capacidades lo va a hacer. Tiene un destino específico, estos bonos sociales. Ok, voy a estas preguntas sacadas de las repercusiones de esto. ¿Y por qué tienen que mirar la plata de las ganancias de estas empresas? ¿Falta plata? Se pregunta. Han ido aportando varias gestiones anteriormente, las empresas públicas. Así está diseñado el esquema de nuestro modelo económico, social, comunitario y productivo. Hay inversión, pero también, si estas empresas están funcionando bien, tienen que, en la medida de sus posibilidades y en función de esta evaluación, aportar a los bonos sociales. Esa es la lógica del modelo. En otras legislaciones hay la famosa responsabilidad social empresarial también, ¿no? Entonces, en términos de lo que es nuestro modelo económico, social, comunitario y productivo, se prioriza la inversión, pero también en la medida que haya excedentes en los cuales no perjudique el funcionamiento a futuro de la empresa, podrán hacer estos aportes. Porque, ¿en qué se utiliza esta plata de ganancia de las empresas? En reinvertir en la empresa. Algunos incluso hacen partícipe de las ganancias a los trabajadores. No sé, veo muchos modelos, no siempre el modelo de estas empresas mitad y mitad. O terminan repartiéndose de acuerdo al paquete accionario las ganancias de una empresa.
Claro, bueno, dependiendo de cuántos accionistas hayan Claro. en una empresa, en el caso de el Estado, si es el accionista mayoritario, pues determina el destino de las utilidades. Y generalmente es la reinversión en la inversión pública, pero no de todo el excedente, sino que también hay una fracción, generalmente pequeña, que va al aporte a los bonos sociales. Okay. Bono Juancito Pinto, bono Juan Mazurduy, ¿no? En ese entendimiento, lo siguiente es, ¿por qué se meten con mi plata? ¿No? Los mineros ya están protestando y dicen, no, ¿por qué les vamos a dar las ganancias nuestras de la empresa al Tesoro General de la Nación? Bueno, porque la idea es que el modelo económico, social, comunitario, productivo establece dos pilares. La inversión pública, que es también de los excedentes de esas ganancias que se reinvierte, y además muchas veces el propio Tesoro les ha aportado a varias de las empresas públicas para que sigan funcionando, sigan mejorando su capacidad productiva, y si hay excedentes después de haber hecho esta inversión pública que pueden aportar a la política social, esa es la idea del modelo. Ok, sigo pensando yo en esta empresa comúnmente conocida, no en el modelo, ministro, para que usted me vaya respondiendo, por favor, porque parte de esta plata también se utiliza en reinversión, ¿no? Algunos empresarios dicen, esa plata hay que volverla a meter para generar más máquinas, más productividad, no sé, qué sé yo. Eso es lo que hacemos con las empresas públicas. A ver, cuéntame eso, ministro. Claro, muchas empresas, después de analizar el ejercicio contable, establecen que hay utilidades. De esas utilidades, una gran porción, un 80, un 90%, vuelve a reinvertirse. ¿Para qué? Para mantener la capacidad productiva o para aumentarla. Y hay un remanente que puede ser utilizado para la política social. Entonces, imagínate que todas las utilidades sean utilizadas para la política social. Se pone en peligro a la empresa. Claro. Y eso no hace el gobierno. El gobierno siempre cuida a nuestras empresas públicas. Porque en el gobierno de facto, ¿qué se hizo con las empresas públicas? Se las anuló. El gobierno del presidente Luis Arce, ¿qué acción tomó? Ni bien asumió el gobierno en noviembre del 2020. Darles un espacio para que muchas de ellas difieran las deudas que tenían al Banco Central, a la FNDR, cuidando la recuperación y reconstrucción de estas empresas. Eso se ha hecho con las empresas mineras, como Enuni, Vinto, Colquiri, con las YPFBs, se ha hecho con las empresas de servicios como el BOA, se ha vuelto a poner en funcionamiento la planta de Uria. O sea, no se puede dudar que el Estado, el gobierno del presidente Luis Arce, cuida y privilegia la inversión pública. Es uno de los pilares. Y en la medida que nuestras empresas empiecen a reconstruirse y a recuperarse, esos excedentes pueden reinvertirlos, pero una fracción también podría aportar a la política social. ¿Cómo se saca esa fracción, ese porcentaje, ese cuánto, este remanente? ¿Cómo se saca? Ese análisis se hace en función del plan de negocios, de la sostenibilidad financiera, de los proyectos de inversión pendientes, de la solvencia de la empresa pública. En función de eso, su directorio es el que va a determinar qué fracción pueda aportar a estos bonos sociales y qué fracción va a la inversión pública. Ahora, ¿hay en algún momento alguna especie de valoración de las empresas que son o que tienen una deuda, por ejemplo? Claro, también es un elemento que es una carga que tiene que ser amortizada en el tiempo, pero eso ya está en las utilidades, ya está descontado. Seguramente es uno de los ingresos menos egresos dan las utilidades. Si en los egresos pesa mucho este componente de amortización, pero las utilidades son más pequeñas. Y habría que priorizar la inversión pública. ¿Podemos hablar de empresas que tienen mayor participación del Estado? Claro, están YPFB, están las empresas mineras, está Vinto, está BOA, está nuestra empresa de la imprenta estatal, está BTV, están nuestras empresas de la ILB, que tiene participación fundamentalmente del Estado. Y en las petroleras tenemos una participación mayoritaria y algunos, digamos, tienen una participación mínima, ¿no?
¿Cuánto de entrada se proyecta en plata para el Tesoro General de la Nación por este decreto? No, es que tenemos que, cada empresa va a evaluar en términos de estos indicadores y tendrá que determinar qué porción podrá aportar a los bonos sociales. No podemos... no, ni siquiera una expectativa, digamos, ministro. Está previamente a esa evaluación. Si yo ya te dijera el número, sería una contradicción. Porque yo diría, no, pero entonces, ¿cómo ha determinado el número si no han evaluado? No, previa evaluación, previo a okay. Vuelvo a hacerle esta pregunta, que ya me la respondió en parte. ¿Y esta plata en qué se va a utilizar? Para ser un poco más preciso. Bueno, hay los bonos sociales, fundamentalmente, primeramente, ¿no? A establecer que una fracción, obviamente, va a ir a la inversión, ¿no? Porque también el Tesoro podría tomar la idea de que cuándo nos van a devolver los aportes que también el TGN ha hecho en estas empresas. Pero no, nosotros priorizamos, siempre damos como, porque es uno de los pilares, y usted lo conoce a nuestro presidente Luis Arce, que es obsesivo con el tema de la inversión pública, es una persona que ha establecido, cuando ha sido ministro de Estado, esta idea de que la inversión pública es uno de los componentes claves de nuestro modelo, la demanda interna. La demanda, pero también está la redistribución del ingreso, también está este dinero que tiene que circular en la economía. Yo les pregunto a aquellos dirigentes que se oponen, ¿acaso no tienen hijos en las escuelas donde reciben el bono Juancito Pinto? ¿Acaso no tienen esposas que reciben el bono Juana Zurduy? ¿Acaso no tienen adultos mayores que reciben la renta de dignidad? La plata vuelve a circular, es un círculo virtuoso. Seamos amplios en eso, y amplios también para escuchar y sentarse en una mesa de diálogo. Nosotros hemos sido amplios en eso, hemos ido a Colquiri hace 2 semanas atrás, y lamentablemente en el ampliado no se nos ha permitido usar la palabra, nos han pedido que abandonemos. Entonces, nosotros, respetuosos de aquello, hemos tenido que abandonar la asamblea que estaban teniendo los trabajadores de Colquiri, pero igual los hemos invitado al diálogo. Les he mandado una nota el día de ayer solicitándoles cierta argumentación o ciertos elementos que ellos consideran por qué no podrían definitivamente aportar. Hemos mandado hoy día una carta vía a Gonzalo Quispe Choque, que es el secretario ejecutivo de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia, para que se los invite a los compañeros de Colquiri a tener una reunión. Nosotros no vamos a cerrar nunca las puertas del diálogo. Nosotros siempre abiertos al diálogo. Esa es la distinción de la política del gobierno del presidente. Sigo pensando en empresa y diría, pero con esa plata que es un excedente yo podría pagar mi deuda, por ejemplo, en el entendido de estas empresas que han recibido recursos también del Tesoro General de la Nación para activarse, en el caso de BOA, por ejemplo. Bueno, tienen un plan de pagos, por eso, todo eso se analiza en el plan de negocio, porque no es ese momento en el que dicen, ahorita a este excedente lo utilizaré. No, hay un plan de negocio, hay un esquema de inversión, porque tampoco es invertir, tampoco no se trata de eso, se trata de hacer una planificación de la inversión, se trata de hacer una planificación de la gestión financiera, y ahí están los gerentes de cada empresa donde van a decir, bueno, según nuestro plan vamos a hacer esta inversión, esta amortización de la deuda, y de remanente nos queda tal vez para aportar con esto a tal bono y listo. Gracias, ministro. Sí. Gracias, ministro, por estar aquí. Lo más fregado es meterse con plata, ¿no? Es terrible. Pero tenemos que ser conscientes. Hasta en la familia he leído cuando sí, se habla de plata. Pero los consideramos a los compañeros de Colquiri compañeros. Nunca nos vamos a molestar por sus sugerencias. Los vamos a escuchar y también pedimos de ellos esa amplitud y ese diálogo. Bien, ¿no ha tenido ninguna respuesta de otro sector más, ministro? Como el de los mineros de Colquiri, por ejemplo. No hemos tenido. Hemos ido a explicar el día de ayer a la Central Obrera Departamental de Santa Cruz, hoy a la Central Obrera Departamental de Trinidad, y ellos están entendiendo, saben con esta explicación que no se afecta a la sostenibilidad y funcionamiento de las empresas. Más bien, se privilegia la inversión pública, su sostenibilidad
y en la medida que después de aquello puedan aportar, lo harán. Gracias, ministro. Le enviamos un abrazo a la gente que nos está escuchando por Fides en Colquiri también. Un saludo a todos los compañeros, compañeras, a toda la población de Colquiri. Un aprecio especial a esa comunidad minera valerosa que trabaja y produce. Gracias, ministro. Sobre todo valoro mucho que haya venido hasta nuestros estudios. No, pues yo soy Ese famoso Zoom nos está alejando. No me gusta el Zoom, es muy impersonal. ¿Verdad? Creo que ministro, ¿verdad? es mejor ver, tú ves mis gestos, ves si estoy queriendo mentir o te estoy queriendo evadir. ¿No? Usted así me está analizando. Claro, ministro. por eso. Yo soy transparente, por eso no me escudo en un Zoom. Siempre bienvenido a Fides, ministro. Muchas gracias. Vamos a la última pausa, por favor.